Archivo Diseño y Arquitectura desde sus inicios fue pensado como ese lugar en el que los futuros diseñadores y arquitectos de México pudieran darle una perspectiva distinta y de mayor atracción entre la sociedad. La peculiaridad de este espacio radica en que cada uno de los objetos presentados tiene o tuvo una función específica dentro de una actividad, la cual se busca sea interpretada por los propios visitantes. Más de 1,500 piezas y objetos son los que se encuentran aquí en Archivo Diseño y Arquitectura. El más antiguo de ellos es una máquina de escribir que data del año 1920, un objeto que para los jóvenes de ahora podría parecer de otro mundo, pues ellos están más familiarizados con la tecnología. Este espacio abre sus instalaciones para exposiciones temporales, todas por supuesto relacionadas con el diseño y la perspectiva del propio autor. Desde su apertura en el año 2012, este lugar ha recibido diversas exposiciones con piezas de distintas partes del mundo. Cada una de las salas del lugar le permite recordar momentos de su vida gracias a la presencia de una silla, una consola de videojuegos, los clásicos tenis que todo adolescente ha tenido, los juguetes mexicanos tradicionales, esos artículos de cocina que le llevan a transportarse a una época en especial. Aquí podrá observar la evolución de las cámaras fotográficas, la televisión, una computadora. Todos esos objetos que de pronto parecen estar solo ahí, ocupando un espacio físico, pero que sin duda representan mucho más en nuestra vida. Desde la conformación de este proyecto se ha buscado que se convierta en el sitio que alimente la cultura sobre el diseño en México. Desde sillas, juguetes y artefactos de cualquier tipo son los que usted encontrará durante su recorrido por Archivo Diseño y Arquitectura, que nos muestra la visión de sus creadores a lo largo del tiempo. La Biblioteca de Archivo es la colección personal de Enrique del Moral, destacado arquitecto mexicano modernista. Es otro de los puntos de interés de este lugar, que abre sus puertas para que los estudiantes o nuevos diseñadores se acerquen y conozcan, que investiguen y formen una opinión mucho más estudiada sobre todo lo que envuelve el diseño, las ventajas y desventajas de realizarlo y sus alcances. Los talleres, las conferencias, proyecciones de cine, pláticas con expertos en el ramo son el plus de las actividades que este sitio tiene, no solo para sus visitantes sino para la sociedad en general, con lo que pretenden tener mayor cercanía y así lograr involucrar a la gente con el diseño, porque aquí verán incluso objetos tan cotidianos de nuestra vida como un cepillo o una cuchara, hasta la forma en la que la tecnología nos ha permitido ver más allá de todo lo que nos parece común. Sin duda alguna, esta será toda una experiencia estética y de aprendizaje que le permitirá ver desde otro punto de vista todos aquellos objetos que se encuentran a nuestro alrededor y que fueron hechos con un objetivo específico. Así que no pierda la oportunidad de visitar Archivo Diseño Arquitectura, un lugar que ya es un referente y forma parte de la vida en la Ciudad de México.